Ay, pues ya empecé a grabar, pueden empezar cuando quieran. Ah, ¿ya empezaste a grabar? Bueno, pues ustedes. Pues, en el LAN, yo ya sé todo, según yo ya sé todo de tu vida. No tienes idea. A ver tu... ¿Qué no sabe su hija de su vida? A ver tu nuero, ¿qué te saca? Pues no sabe nada tiene muy pocas ideas de mi infancia, tiene pocas ideas de... Pues, ¿qué será? Sí, cada vez me saca algo nuevo, la verdad. Del trabajo, de mi juventud, por ejemplo, hay muchas cosas de mi juventud, no esta juventud madura, ¿no? Ajá. Sino la juventud de adolescencia. Porque para los que no sepan, ayer cumplió 60 años. 60 años, nuestro el invitado. sexto piso. Ay, mamá, ese es un chorro, papá. Pues son 40 de vida y 20 de experiencia. ¿No? Son 60 años. 60 años. 60 años, 2 años de jubilado. Casi el día último. Sí, es cierto. Cumplo 2 años de que dejé de trabajar. Dejé de trabajar de empleado, ¿no? Ajá. Sí. Entonces hay muchas cosas que no sabe. Por ejemplo, tú no sabes que yo fui el primer participante de perrero de Ciudad Obregón, por ejemplo. No sabías, ¿no? Sí sabía. ¿Eso sí sabías? Sí. ¿Cómo que perrero? Ajá. Se instituyó, había un problema de mucha rabia y perros callejeros en Ciudad Obregón. Y entonces el municipio nos contrató varios amigos de mí y nos pusieron una perrera. Y entonces andábamos en la primer perrera en todo Ciudad Obregón agarrando perros con ganchos y desgraciadamente pues eran perros callejeros, muchos con rabia, había un problema de rabia muy fuerte. Entonces nos los llevábamos y a sacrificar a los perros. Entonces, pero Se fue va a la venir primera. abajo nuestro rating. Fue la primer perrera y no, pero te estoy hablando, ¿qué sería? 1973, 74, por allá, sí. Más o menos. ¿Y cómo los sacrificaban? ¿Inyección letal? No sufrían, era cuestión eléctrica. Ah, ok. No sufrían, pero pues ¿Sabes que yo veo obviamente es un problema, ¿no? O sea, como que la perrera es como la antirrábica, ¿no? Es como un sinónimo, ¿no? O sea, era tan grande el problema. Era muy grande el problema de rabia. Que es como un sinónimo. Decir la antirrábica es porque todos los perros de la calle tenían. O sea, sí, era una un problema, pues. Un problema serio de la ciudad para hacer eso, ¿no? Sí, y a mí se me hace... O sea, es muy fácil criticar un programa, pero los resultados son que no hay un caso de rabia humana desde como hace mucho tiempo. Un montón, sí. Y el último animal que tiene rabia fue como en el 94, allá en Navajo. O sea, ahora dicen que los perros callejeros los hacen tacos. Ay, qué triste. No se encontraron una vez en el periódico aquí en Hermosillo, estábamos hablando de hace como 25 años, que encontraron un pick-up que iba lleno de perros muertos. Y resulta que el dueño era un taquero. Ay, sí, es cierto. Sí, o sea, salió el periódico y todo el rollo, sí, ¿no? me acuerdo. Entonces, pues los chinos se los comen, ¿no? Sí, se comen los perros y los gatos, las ratas. Apropiación cultural. ¿A propósito qué? Apropiación cultural. Ah. Nos van a demandar. Yo sí sabía, pero, o sea, me acuerdo que me contabas de chiquita eso. Y pues nunca me gustaba, o sea, no me gusta asociarte con eso. Ya sé que es una manera de solucionar problemas, pero ¿a qué niña le gusta saber que su papá era el perrero? Bueno, pero era una cosa que yo hacía sí, claro. de extra, pues, como estuve en esa época, también estuve en la Casa de la Cultura, por ejemplo, ¿no? Como era parte del... Con un performance de dormir un perro. No, era un comité de la Casa de la Cultura y yo participaba en eso. ¿Sabes qué historia? Sí quiero saber que me la contabas de chiquita, pero pues no me acuerdo realmente. La de un grupo que te querías ir y que mi abuelo no te dejó. Ah, de Viva la Gente. Viva la Gente. Viva la Gente, sí, fui seleccionado para... ¿Pero qué es Viva la Gente? Cuéntame. Viva la Gente, pues ese era un grupo, no sé si todavía existe y ya no viene a México, pero es un grupo musical con fines benéficos, entonces promueven la música de ellos, hay el himno de Viva la Gente. Y entonces ellos se van presentando en diferentes partes del mundo y todo lo que recaudan de la venta de los discos y las presentaciones se utilice para fines de beneficencia.
En Obregón iban y entonces hay un grupo de administración que llega en avanzada y lo que hacían ellos es ir a las escuelas, iban a La Salle, por ejemplo, donde yo estaba, y ahí decían, a ver, ¿quién quiere recibir a uno de los muchachos? Porque todo era para ellos sin costo, que llegara a la casa de alguno de los mismos estudiantes, los estudiantes pues felices de recibir a alguien en su casa, y obviamente eso significaba entrar al show, era un show de música precioso, muy bonito, muy, muy padre. Y en mi casa mis papás siempre recibían a alguien. Y entonces ahí un japonesito me dice un día, oye, ¿no te gustaría participar? Sí, me encantaría, pero yo no canto, ni bailo, ni picho, ni bateo, ni nada de eso. Pero me encantaría, por ejemplo, andar en el grupo de avanzada, ¿no? De administración. Y sí, pues hice la solicitud y todo y me aceptaron. Pero para poder entrar realmente necesitabas pagar una cuota, ¿no? O sea, la gente que va ahí era gente de los muchachos que iban ahí o van ahí. Pues realmente necesitaban aportar una cantidad. En aquella época eran como 100,000 pesos, era un montón la cantidad. Y entonces hacíamos, con mis amigos, hacíamos pies a vender y los vendíamos en la Niner y hacíamos eventos para recaudar los fondos y poderme ir. Luego ya fuimos a Navojoa, donde ¿Pero fue de qué te ibas a ir? ¿Qué ibas a hacer? Como organizador. Tú entras y ellos deciden qué vas a hacer. Okay. O sea, por ejemplo, el que me invitó a participar, un japonisito que llegó a la casa, él iba en la avanzada de administración y era bailarín, o sea, bailaba y todo, era uno de los principales ahí. Entonces fue el que me invitó. Y pues obviamente era pues entrar y ahora sí que lo que me pusieran a hacer, porque el grupo tiene por regiones, anda por regiones en todo el mundo. Y puede ser que te toquen en una región en otro país, ¿no? Y entonces decía yo que suave irme a otro país y andar en ellos. Y es un año de participación que va llegando a casas de los estudiantes donde se presenta el grupo y todo eso. Y si llega el año y sigues tú haciendo una labor que les gusta, ya sea en administración o performance ahí, pues te vuelves a quedar otro año y así, ¿no? De hecho, de La Salle, después de eso se fue una persona de ahí de Obregón, se fue conmigo a la gente, anduvo por México, y luego otra muchacha también de Obregón se fue conmigo a la gente. A mí ya no me dejó, después mi papá ya me dijo, no, ya cuando la vio de veras, ya me tengo que ir a Tucson, la concentración, para de ahí viajar. Ya me dijo, no, espérate, que estás loco tú. O sea, yo estaba saliendo de la prepa. Y me dijo, no. Tú tienes que seguir con tu responsabilidad. Yo estudiar una carrera, o estás loco, no vas a hacerlo. Y ya no me dejó ir. Y pues bueno, yo creo que me arrepiento, ¿no? Yo creo que hubiera sido una buena Creo que es lo posibilidad. único que me has dicho que te arrepientes en tu vida. Sí, no haber ido. me arrepiento mucho de eso porque no luché a lo mejor lo suficiente, ¿no? De un sueño. Digo, total, a lo mejor hubiera sido solamente un año, Pero ¿no? pues, Y vámonos para atrás, o sea, pero ¿quién me hubiera quitado esa experiencia, ¿no? Y bueno, y en mi mente siempre estaba el viajar y el conocer y era un sueño que no se realizó por un año de escuela. Que salí antes inclusive de la edad normal, o sea, de 22, casi 23 años. Pues como quiera hubiera salido de 24, ¿no? O sea, no pasa nada, pero nadie me hubiera quitado esa experiencia, ¿no? Sí, yo también cuando nadaba, la última categoría era 15-17 y luego ya te ibas a la universidad. Y el año que yo me salí, cambiaron la Olimpiada Juvenil porque había muchos que salían, o sea, que seguían en la prepa a los 18 y ya no podían ir ni a la universidad ni nada. Y me acuerdo que me dijo mi entrenador, cojones, un cubano, ¿cómo te vas a ir a estudiar si estás haciendo mejor tiempo? Y a mí se me hacía que perder un año, como iba a entrar a medicina, iba a ser así como que... Y ya después dije, ¿qué hubiera pasado? Pues en vez de salir a los 30, hubiera salido a los 31. No pasa nada. Y yo siempre me quedé con la duda de cuánto hubiera mejorado, pues, porque siempre decimos nosotros como que te estancas, ¿no? De que ya no puedo bajar. Y yo no, pues, cada competencia mejor, y ¡pup! Me salí. No, y obviamente digo, con el tiempo aprendes, ¿no? Son experiencias de vida que tienes que vivirlas para poder saber cómo es, ¿no? Y poder hablar de la experiencia de vida.
Y bueno, afortunadamente tuve muchas otras oportunidades de experiencias de vida que sí hice, ¿no? Pero tal vez por eso como se te quedó tan el trauma. No. Aceptaste luego movimientos, porque qué tal si después de que, te cambiamos a tal ciudad y no, mejor no, porque ya había salido, entonces de que no, aquí estoy bien en mi zona de confort. Tal vez tú hubieras sido diferente. Tal vez, pero no creo. No creo. No creo. Digo, después de nosotros pues como familia nos movimos como familia, como 13 mudanzas, ¿no? En nuestras vidas de familia. Entonces, al contrario, cuando ya te mueves la primera vez, quieres seguirlo haciendo, porque estás adquiriendo, o sea, dicen que uno cuando se va de viaje nunca vuelve de la misma manera que se fue, o sea, que viene mucho más preparado, con otra visión, o sea, la visión de caballos pura sangre, que es así, pues que se abre, ¿no? Y entonces empiezas a ver otras cosas que antes no veías, empiezas a apreciar más otras cosas que no considerabas antes del viaje. Entonces es mucho miedo el cambiarte, el hacer eso, pero pues se pasa. Y luego con ustedes, o sea, mis hijas sufrían muchísimo y eso sí me retenía un poco de decir quiero viajar, quiero cambiarme de un lugar a otro, ¿no? Pero eso fue, te digo, saliendo de la prepa, estoy hablando de hace mucho tiempo y pues no sé qué otras cosas no sabes, pero hay muchas aventuras cuando trabajé en Lavachoco lavando las cestas de los pollitos, o piscando algodón, o pesando algodón, o trabajando el tercer turno. Lo de pesando algodón sí sé, porque sé que por trabajar tantas horas bajo el sol odias el calor con toda tu alma. Pero además unos amigos y yo nos íbamos a Villa Juárez, donde estaba el mero mole de ahí de la pizca del algodón, y dormíamos allá durante 3 meses a la intemperie, o sea, dormíamos afuera, en catres, muriéndonos de calor y con mosquitos y todo el rollo. Era pesado, tomábamos café frío de los mismos pescadores que nos daban, ¿no? Pero nosotros éramos chamacos de la prepa. O sea, todos los veranos trabajábamos así, todos los veranos. Sacábamos una lana y vámonos de vagos, ¿no? Para eso era. Sí. Pero, pues, muchas experiencias en esa época de diferentes cosas. Vendí seguros para los carros. Eso no sabía. En las calles, así, le vendo un seguro de protección para su carro. En aquel entonces, te estoy hablando también del 75. ¿Y eso qué es? Sí. Pues eran cosas muy nuevas. Ahora hay seguros para eso en todos lados, ¿no? Pero en esa época era de ir de puerta en puerta, ir a vender y pues, ¿no? Haz de cuenta que mi mamá me llevaba así, me dijo, aquí te bajas en la amiga alemán y vete preguntando en todos los negocios. Pues pésimo, porque una de las cosas que nunca me ha gustado es vender. Ay, o sea, odio vender, es genético. Y vender artículos, eso no me gusta vender. Sí me gusta vender ideas, sí me gusta vender conceptos, eso sí me gusta, ¿no? Pero vender artículos no se me da, no me gusta, no me atrae, pues. A mí tampoco. Entonces jamás iba a poder trabajar yo en área de ventas, ¿no? De ventas de artículos. En directo, pues. Sí. Así es. Entonces, pues no sé qué otras etapas no conozco. ¿Y cuál fue el cambio que se les hizo más difícil? ¿De dónde a dónde? Fíjate que todos. Todos los cambios, porque cada uno de ellos es particular, ¿no? Si hablamos de los cambios, por ejemplo, la primera vez que me iba a ir que me mandaron a España y a Bélgica para ser coordinador de entrenamiento ahí de Ford, pues fue un show porque yo no tenía pasaporte, ¿ok? ¿Y por qué no tenía pasaporte? Porque no tenía cartilla. ¿Y por qué no tenía cartilla? Porque deserté de la zona militar allá en Obregón, porque rezongué un día, porque nomás íbamos los domingos a las 6 de la mañana. Imagínate cuando estábamos en la prepa ahí, ¿no? A las 6 de la mañana, pues siempre estás desvelado, enfiestado y todo lo demás. A las 6 de la mañana. Y luego llegábamos y nos ponían a recoger toda la caca de las vacas, de los caballos que tenían los militares, a bolear las botas, a limpiar los carros.
y luego nos ponían a hacer ejercicio como locos, pero nunca un adiestramiento de militar, de armas, no, era nomás para los sardos, como les decíamos nosotros, guachos, y nos traían jodidos a todos los chamacos. Entonces desertamos una vez, y entonces en la media, así, después de haber guacareado, de andar haciendo ejercicio, así en una cruda espantosa, nos vamos a la fregada y empezamos a caminar. La verdad es que nos sentimos con mucho miedo, porque pensamos que iba a cortar cartucho y nos iban a hacer algo por desertar, pues, porque en realidad estábamos desertando. Y nos fuimos. Pues obviamente se cortó el servicio militar que estábamos haciendo, y eso generó pues que ya no tuviéramos la cartilla. Yo conseguí la cartilla después de muchos años. Nos fuimos a vivir a Chihuahua, ya toda la familia, y pues resulta que iba a haber un lanzamiento muy grande de un motor en la planta de motores en Chihuahua. De la Ford. De la Ford, sí. Y entonces, estoy hablando de 1991, 92, por ahí, cuando pasó esto. Y no, pues tienes que viajar, era el avión de la compañía de Ford, que iba y venía cada mes a Dearborn, en Estados Unidos, con el grupo que estaba a cargo de todo el lanzamiento. Obviamente yo era el gerente de recursos humanos, yo estaba a cargo de eso, pero no podía hacerlo porque el avión salía de Chihuahua, pero bajaba en Ciudad Juárez con la aduana. Y ahí te revisaban tus papeles, y obviamente en esa época tenías que tener el pasaporte y la visa. Pero para poder sacar el pasaporte necesitabas la cartilla militar. La cartilla militar. Ahora entonces, no te la piden para nada. Para nada. No, ahora ya te la pedían hasta para casarte. O sea, yo la tengo ahí a la mano, siempre la traigo porque queda uno traumado, ¿no? Pero te la piden hasta para casarte. Entonces, eso fue en Chihuahua, y entonces ahí, a través de gente conocida ahí dentro de Ford, con el general que estaba en la zona militar de allá, me ayudaron. Pero aquí en Hermosillo, cuando yo iba a ser asignado a España, mi jefe, Bob Johnson, que en paz descanse, él me dijo, oye, me dice, ¿estás listo? Porque te vas a ir tú a España y a Bélgica a coordinar el entrenamiento. Pues imagínate cruzar el charco, que nunca lo había hecho, ni pensaba por aquí que me fuera a pasar esa experiencia. Me dice, necesitas tu cartilla, necesitas tu pasaporte, necesitas tener todos tus documentos listos porque te vas en 2 semanas. Pasumer. Ya pedimos los boletos, ya vimos todo, te vas a estar allá, ya, yo te voy a llevar. Mi jefe me iba a llevar, y no tenía nada de eso, pues. Y yo le dije, sí, estoy todo listo. Entonces, afortunadamente, el secretario de Relaciones Exteriores, mi tocayo Ernesto Dueñas, había sido mi maestro en La Salle. Y entonces fui y hablé con él y le dije, oye, pues fíjate que me pasa eso, me tengo que ir, pero no tengo pasaporte. Ah, pues te lo sacamos, dame. No, es que no tengo cartilla. ¿Cómo que no tienes cartilla? No. Entonces me dijo, ve con fulano de tal para que platiques con él. Él le da entrenamiento de tiro a la zona militar, y ahí va el general. Entonces habla con él y dile qué onda. Entonces fui, y para ver si a través de esa palanca podía conseguir la cartilla. Entonces fui con él y me dijo, vente, vámonos. Y me llevaba al campo de tiro allá con los militares y todo, tiraba y todo el rollo. Pero pues no, nunca pude sacar la cartilla. Y Bélgica y España. Acuérdate que eran 2 semanas. Entonces me fui otra vez y le digo, ¿sabes qué? Pues es que el general y que no sé qué, y todavía no consigo nada, pues ¿qué voy a hacer? Y el vato me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, thank you, next. Te voy a ayudar. Y nomás porque no quiero que desaproveches la oportunidad. Te voy a dar el pasaporte por 1 año. Cuando regreses de allá, vas a tener que venir y marchar. O sea, en la zona militar otra vez, ¿no? No marchar. Sí. Entonces le digo, ya estás. Pero entonces me dio el pasaporte provisional por un año.
me fui y resulta que en el aeropuerto, pues íbamos a salir a Europa, ¿no? De México a Madrid. Ahí tenías que presentar el pasaporte Y la cartilla. y la cartilla, Ingato. ¿no? Porque así era para poder salir del país. Esa fue la primera experiencia. Entonces, pues iba con mi jefe. Si mi jefe se entera cuando yo ya le he dicho que todo está en orden, pues capaz que me dejan o algo así. Entonces yo llegué y entonces me puse a hablar con o sea, le dije al del mostrador, le digo, oye, necesito hablar con tu supervisor. Pues pásale. Entonces pasé a hablar y ya le expliqué todo mi rollo, lloré, pataleé, le dije, mira, no puedo perder la oportunidad, es para mí, es el inicio de mi carrera y tengo el pasaporte, me lo dieron porque confiaron en mí, pensaban, bla, 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 bla. Entonces me dijo, súbete. Me dieron el pase a abordar, me subí y entré a la sala como 3 horas antes que mi jefe, pues, para que no se diera cuenta de ese proceso. Y esa fue la primera experiencia. Y la segunda fue allá cuando me llevaron con el militar allá en Chihuahua, que conocían ahí unas personas de Ford. Y entonces me tuvo esperando toda la mañana. Y luego salió y me dio una regañada de poca madre. Me puso hijo de su madre, pues yo ya tenía 34 años, una cosa así. Y entonces me dijo, ¿sabes qué? Ve con este doctor ahí atrás, estaba donde estaba su oficina, atrás estaba el hospital militar. Ve con ellos, dile que no sirves para nada y que no te van a dar absolutamente nada. Pues yo desmoralizado, dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya no voy a poder ir a Detroit y venir y todo, ¿no? Me habían repuesto el pasaporte después del año, me repusieron el pasaporte porque estaba la novia del hijo del que nos llevaba a tirar. Los militares, trabajaba ahí. Ay, ¿qué tal? ¿Y cómo está? Oye, no, pues vengo a renovar. Está bueno. Lo pasó, lo firmaron y me lo dieron. Y ya me lo dieron como por 5 años, ¿no? Y entonces allá fui, ya le di la vuelta, fui al hospital. Entra y ve el papel, el doctor que estaba ahí. Y le digo, siéntate, espérate ahí. Y yo esperando. Y resulta que sale con la cartilla liberada. Nomás que decía, inútil a la patria, tiene laberinto. Laberinto y pie plano. ¿No? Y pie plano, sí. Laberinto y pie plano, o sea, inútil al ejército, ¿no? Porque pues esos no sirven. Ajá. Pero te liberan la cartilla porque pues van. Sí. Y ya, esa es la misma que tengo ahí y nunca más me sirvió para nada más que para casarme, sí. Uy, sí. Qué bueno. Qué loco, ¿no? Sí. ¿Pero ya estabas casado? Sí, no, ahí ya estaba casado. Entonces no te sirvió ni para eso. No, porque en aquella época te daban la precartilla. Ok. Entonces con la precartilla ya es suficiente. Como es la precartilla como que lo estás cursando, esa sí tenía. Ok. Esa sí la tenía, pero liberada. No tiene, para viajar era tenerla liberada. Así es. Mira, vaya. Qué loco, ¿no? ¿Lo de qué? Lo del servicio militar, pues, sí. O sea, que cada vez va perdiendo más. No, pues ahora creo que ya, no sé si lo harán. Sí, todavía. sí lo hacen. Sí lo hacen. Yo me acuerdo cuando estaba terminando el internado, salieron acá las convocatorias y había unos hospitales que te la pedían, así de que... Hospital de Chiapas, cartilla militar, y cuando estaba en Mata, pues, marché. Sí. Me agarraban a carrilla porque hice el servicio social de medicina, la confirmación y el servicio militar al mismo tiempo ahí en el año que estuve. Pues sí. Y como no hay cuartel, pues no marchas acá de que hoy pues ahorita ya ves la beca de los ninis, necesitas la cartilla para que te la den. Mire. Sí. Pues menos mal que haya ahí sí. Un gancho. Nomás, o sea, para los que están escuchando y para el Alan, como se podrán dar cuenta, las relaciones públicas acá se le dan a mi papá y es lo más importante. Tanto que cuando estábamos chiquitas siempre nos decía que el recreo era lo más importante. Siempre que íbamos a la escuela nos decía, ¿cómo te la pasaste? Muy bien. ¿Y cómo era la pregunta? No, es que son dos cosas diferentes, o sea, por las calificaciones. Sí. Entonces, yo nunca fui un estudiante de más de 7, jamás. Siempre era estar discutiendo con los maestros de qué manera voy a pasar. En la carrera fue diferente. En la carrera ya trabajaba yo tiempo completo, entonces fue diferente. Entonces yo salí con promedio de 90.
de la carrera, pero en el primer semestre reprobé una materia de Fortran. Ya ni existe eso, ¿no? Era la computación, era computación, pero eran las tarjetas perforadas. O sea, la computadora de la escuela era, o sea, era un enorme salón ahí, una bodega muy grande, y ahí tenías computadoras, entonces ibas a estudiar computación con las tarjetitas, andaba siempre con un bonche de tarjetas y todo eso. Esa la reprobé, si no hubiera salido con mención honorífica de la carrera. Entonces, obviamente, con ellas, pues ¿qué les iba a decir? No importa las calificaciones, lo más importante es el recreo, les decía yo, o sea, diviértanse en el recreo para las relaciones públicas y eso. Ese era mi dicho, hasta siempre ha sido. Sí. Hasta ahora lo pienso igual, ¿eh? Sí. Porque... Y también, como te das cuenta, o sea, lo que dijo de era un año de escuela, por lo de Viva la Gente se llama. Sí. Por lo de Viva la Gente, de que era un año de escuela nomás. A nosotros los viajes, por ejemplo, papá, pero tengo finales, no voy a poder faltar de este día a tal día. Pues a ver cómo le haces, negocia con tus maestros. Siempre era de que tienes que negociar. Entonces teníamos que ir, negociar de que no, pues mi final está al día, pero no voy a estar, pero qué tal si tal. Y lo hacían desde chiquitas. Y desde chiquitas andamos negociando. No, bien diferente el entorno, porque mi papá el otro día pusieron una foto de una prima con un vestido de mi abuela y luego dice, sí, es el vestido que usó mi mamá en la boda de Patty y yo ni fui. Sí, porque pues tenía guardia y no me dejaron ir ni a misa en el hospital. Sí. No, nosotros sí, nosotros no. Y luego me preguntabas qué fue lo más difícil de los cambios. O sea, todos tienen su dificultad, ¿no? Porque con ustedes, pues, o sea, con mis hijas fueron la adaptación en cada uno de los lugares. Fue bastante difícil porque para uno es más fácil porque como tú vas dentro de la empresa, pues tú vas todos los días a la empresa o quieras o no, pues ahí tienes la relación con los que trabajan contigo, con los que están ahí contigo y ya, pero la esposa, las hijas, pues enfrentarse a una vida nueva en la escuela o en el supermercado, en los lugares de servicios, enfrentarse. Y la primera vez que nos fuimos a Estados Unidos. Ni nadie sabía inglés. Bueno, ya habíamos ido a Chihuahua, pero pues es el mismo México, ¿no? Y luego a la Ciudad de México y luego regresamos a Hermosillo y de aquí a Estados Unidos. Pues no hablaban inglés. O sea, fue empezar a aprender otro idioma enfrente en las escuelas con las personas de allá, sufrir la discriminación de alguna manera. En Ford yo sufría discriminación, a pesar de que pues es una empresa con muchos conceptos, muchos programas de diversidad y de inclusión y todo eso. Pero pues nunca falta el hijo de su tal por cual que no acepta gringos. O que dice por qué este mexicanito está aquí. Los gringos verdad, que votaron por Trump. Y muchos americanos. Y el problema es que tenían razón de alguna forma, ¿no? Porque dicen, este que está llegando aquí va a ser mi jefe, es mexicano y está menos preparado que yo. Entonces, ¿por qué bien? Pero la empresa define que vas porque te quieren desarrollar o porque tienes algún talento especial para que desempeñes ahí. Entonces, cuando fui a Estados Unidos yo iba a aprender. Yo iba a que me desarrollaran y todo. Batallé muchísimo. Estuvimos 3 años allá y yo batallé muchísimo. Ellas batallaron en la escuela un poco y luego ya ni se querían ir de ahí, ¿no? Yo me quería ir de Estados Unidos. Yo no volvería a vivir en Estados Unidos. Yo no volvería, a lo mejor de retirado sí, pero para trabajar allá, jamás de los jamases, ¿no? A menos que sea en la franja fronteriza que hay tanto mexicano, ¿no? No, pues hay mucho latino, entonces es un ambiente distinto. En la Ciudad de México, lo mismo que anda haciendo un norteñito por aquí, ¿no? Y lo que sufrieron ellas en las escuelas que conseguíamos en esos momentos, pues fue muy difícil también para ellas. Luego Brasil, pues no solamente la distancia, es el idioma, también en buscar una escuela que les acomode. Primero era una escuela alemana y no sé qué, pues pésimo, hasta que encontramos alguna ahí brasileña. Sufrieron un montón, pero ahora tienen un tercer idioma, ¿no? O sea, saben el español, el inglés y luego el portugués de allá. Eso es lo que yo siempre digo, o sea, hay mucha gente que se va de intercambio, punto, y se regresan.
no, de que no, es que no me gustó y es que ¿cómo le haces? Bla, bla, bla. Me han preguntado de que ¿cómo le haces para adaptarte? Yo nunca tuve la opción de regresarme. Claro. O sea, siempre era de que estamos aquí, te vas a quedar aquí y te vas a adaptar aquí. Sí, punto final. O sea, aprovéchalo porque esta es una oportunidad. Y la verdad es que toda la vida la familia fue subordinada a mi carrera. O sea, no te creas que estoy muy orgulloso de eso, no me gusta mucho. Pero en el balance, digamos que puede ser un 60-40, ¿no? Más o menos, o 65-45, 35, porque lo que se aprendió ellas y lo que aprendí yo y lo que vivimos y lo que conocimos, las culturas, los paseos, es una ganancia enorme, ¿no? Para la experiencia de cada uno. Pero sí iban en subordinadas, era mi carrera, pues yo buscaba ir ascendiendo siempre, buscando el mejor puesto, independientemente de dónde me mandara. Y ellos lo tenían que aguantar, o sea, no había opción. Pero les sirvió, ahora te pueden dar el balance que es mucho más positivo, a lo mejor ya es un 80, 20, 90, 10, ¿no? 95, o sea, son experiencias muy, muy buenas, pero se sufrió mucho se sufrió, ¿no? Obviamente que yo cuando iba subiendo de puesto, sufría menos yo en la empresa y en el lugar. ¿Por qué? Porque pues, yo iba de jefe. Aguantar. Ahora me tenían que aguantar a mí, ¿no? Pero sí, es bastante difícil. Cualquier cambio, o sea, yo hablo mucho de la zona de confort. Cualquier cosa que te saque de tu zona de confort, así sea menor, da mucho miedo, mucha incertidumbre, mucho miedo al fracaso, miedo a que no te salgan las cosas, ¿no? Entonces, pero yo creo aún así que tienes que experimentarlo, o sea, salte de tu zona de confort, ahí no crece nada, no hay nada mágico, no hay nada interesante, salte de ahí, puedes estar muy confortable, muy cómodo, muy feliz, pero no vas a avanzar como persona, como profesionista, como nada, ¿no? Entonces, muévete, haz algo distinto. Cosas simples, ¿no? A lo mejor lee un libro de esos que no te gustan, a lo mejor asiste a presentaciones, o tú haz una presentación en frente de un grupo, no sé, o sea, salte de tu zona de confort, de lo que haces siempre, de la rutina que te aniquila, salte. Eso siempre lo he pensado. Y ahora lo estoy experimentando de nuevo. El día último voy a cumplir 2 años de jubilado. Que no es la última zona de confort de estar jubilado. Eso no me puedo quedar en esa. Bueno, pues es una zona muy interesante porque jubilación viene de jubilere, ¿no? Del latín, y significa gritar de alegría siempre. Pues sí, yo me quedé 1 año gritando de alegría, ¿no? Todo muy feliz y todo, viajando, fui al nacimiento de mi nieto en Australia, todo eso. Pero llega el momento en que tu inquietud, digamos, interna te dice, pues tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo, o sea, tienes que buscar hacer algo, porque si no me voy a morir de tiricia. Y pues todavía no cumplía ni 60, porque yo me salí de Ford jubilado ya a los 58. Entonces me voy a morir de tiricia, entonces ¿qué hago? Y entonces empecé a pensar salirme de mi zona de confort de jubilación y hacer algo distinto, que fue poner una consultoría junto con unos socios y dedicarme a dar consultoría de recursos humanos. Aquí lo voy a poner por si a alguien se le ofrece. Asesorías y todo. Entonces creamos la consultoría. Y bueno, eso es lo que he hecho este año, ¿no? Un poco de eso, en conferencias, en cursos, participaciones en asociaciones. Tratar de hacer algo que te mantenga ocupado, pensando, leyendo, vivo, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Ves? Sí. O sea, una etapa distinta, completamente distinta. Ahora sí que, pues yo nunca había sido mi jefe, mi propio jefe, ¿no? Siempre fui empleado, yo trabajé 41 años en diferentes empresas y ahora pues soy mi propio jefe. ¿Y cómo ve así de...? Yo he tenido esta plática con mi mamá, ¿no? Porque mi mamá dice, pues es que yo trabajé, me jubilé y para mí es lo mejor que me pudo haber pasado, pues, porque tiene como 1000 años jubilada, no se preocupa de nada, todo bien. Y dice, yo veo que como que las generaciones nuevas son muy de que, no, esos
eso es ser bien mediocre, tienes que emprender, tu propio jefe. O sea, eso es como, no sé, a mí se me hace como que pues las generaciones a lo mejor más jóvenes que las mías tienen mucha esa presión así de como que es lo mejor es ser tu propio jefe, aunque las estadísticas salen que... Pero no te creas, a mi papá también le decían, no sé, te lo juro, yo me acuerdo de estar chiquita y escuchar a mis papás platicando de que también había gente que le decía a mi papá de que salte de ser empleado, eres muy bueno para ser empleado, y mi papá de que ¿qué tiene de malo ser empleado? Sí, mira, el empleado antes tenía, hace algún tiempo, tenía una, ¿cómo podríamos decir? Se tenía la percepción de que ser empleado era como una categoría de segunda o tercera, ¿no? Que realmente tú deberías de ser emprendedor. Nosotros tuvimos un problema muy serio en Ford cuando a quién contratamos, ¿no? O sea, de qué universidad contratamos, si contratamos del ITH, de la UNO, de la VM o del TEC de Monterrey y demás. Entonces, siempre nos fuimos con la finta de que deberíamos de contratar a gente del TEC de Monterrey, que no tengo nada en contra de ellos, al contrario, pero no traían el ojo de tigre, digamos, para empleado. No era lo mismo, ellos tenían una visión de empresarios, de emprendedor. De emprendedor, que así los entrenan y está muy bien, pero no nos servía mucho, porque luego teníamos mucha rotación y demás. Entonces, la percepción de ser empleado es, no, bueno, pues tienes que venir de otro tipo de escuelas, tienes que venir así como que más o menos, eres más o menos mediocre. Pero después llegó una etapa en donde el ser empleado era mucho más redituable y más seguro, o sea, realmente te daba seguridad en el empleo. Porque fueron las crisis, en todas las épocas de crisis de todos los presidentes que hemos vivido, pues yo trabajé 41 años y en esas fueron crisis cada rato, ¿no? Y el ser empleado fue lo que me ayudó más, porque tenía la certeza, todo dependía de mi desempeño como para mantenerme dentro de la empresa, ¿no? Si yo cuidaba mi empleo y daba buenos resultados, iba a tener la protección, la seguridad laboral, que eso no lo tenían muchos empresarios, no lo tuvieron muchos empresarios, tronaron como bomba un montón, porque es muy difícil ser emprendedor, o sea, no es lo mismo. Ahora, pues se habla mucho que la jubilación es un momento feliz. Yo creo que sí, y yo creo que no tiene nada de malo si tú te jubilas y ves tu posibilidad, cuándo lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer, que se dé y lo respetes, no tiene ningún problema. Yo creo que ya es más uno, ¿no? ¿Qué es lo que uno tiene en la cabeza como para hacerlo? O sea, en mi mente dije yo no me puedo estar quieto, ¿no? Entonces tampoco voy a trabajar. Por ejemplo, yo siempre estoy ocupado desde las 7 de la mañana hasta mediodía. Siempre estoy ocupado, el que me llama estoy ocupado. Digo, me van a descubrir aquí, ¿no? Pero estoy ocupado. Tengo una conferencia, tengo telefónica, estoy necesaria. Un mensaje, estoy haciendo algo. Pero entonces yo me doy mis tiempos, ¿no? Yo tengo mi rutina en la mañana muy a gusto, que la disfruto mucho. Y ya cuando empieza, bueno, pues una junta, pues sí, yo voy a una empresa, voy a otra, y así. Pero después de mediodía todo, ¿no? Entonces, depende cómo quiere uno hacer el tiempo, pero ahí sí ocupar el tiempo, pero es decisión propia. A mí me encantaría, bueno, ¿y por qué decides jubilarte, no? En mi caso, pues porque nosotros nos tocaron los dos temblores, veníamos de Argentina, estuvimos 3 años en Argentina, felices de la vida, entonces me promovieron a México, ya llegué al puesto más alto en México que había. ¿Qué era qué? Director de Recursos Humanos y miembro del Consejo de Administración de Ford para todo México. Entonces, ya llegué, fuimos a ver departamento, íbamos a vivir. Yo sabía que iba a durar 2 o 3 años más en Ford, por mi edad y todo, y luego ya me iban a decir gracias, que te vaya muy bien, y me iban a jubilar ellos a mí. Pero se dieron los dos temblores en la Ciudad de México.
Eva, mi esposa, se murió del susto, yo también. Y entonces un día me dijo, ¿sabes qué? Ya habíamos pagado, firmado contrato, ya habíamos del dado departamento. el anticipo del departamento donde íbamos a vivir. Porque habíamos estado viviendo en hotel, teníamos 2-3 meses ahí, 2 meses. Y entonces me dice, ¿sabes qué? Siempre no. ¿Por qué, Eva? Siempre no, ¿qué? Pues ya no me quiero quedar aquí. Voy a hablar con la de bienes raíces, las de donde firmamos con el departamento, para que mejor te consiga otro departamento más chiquito solamente para ti, porque yo ya me voy a Hermosillo, ahí te le echas, ¿no? O sea, yo no quiero estar en este ambiente. El día que fue el segundo temblor, allá, el 19 de septiembre del 2017, nosotros liberamos a los empleados de Ford, y a la salida se hizo un embotellamiento allá en Santa Fe, donde está el corporativo Ford, y otros corporativos, porque tomaron la misma decisión, dejar ir a la gente que se fuera a sus casas a ver qué había pasado. Allá afuera, unos hijos de la chingada de ahí que fueron a asaltarlos a carro por carro, con pistola en mano, aprovechándose de la situación. Entonces decía yo, pues esto no es vida, esto no. Y entonces Eva ya metiéndome eso así, no, yo ya me voy. Entonces dije yo, pues dirás bien, pero dame chance, pues, o sea, no es así como que renuncio y me voy y echo a la porquería 33 años de trabajo con Ford. Entonces ya se dio el tema, mucha discusión, pues yo iba llegando y había llegado promovido de Argentina. Ni la mudanza había llegado con nosotros. No había llegado la mudanza. Entonces, o sea, la Ford te da un tiempo viviendo en hotel mientras llega la mudanza. Entonces no había llegado. Obviamente perdí lo del departamento y todo, pero empecé a negociar la jubilación. Porque si tú renuncias, pues te vas así, bichicori, sin nada, ¿no? O sea, es tu ropa, tú decidiste, te vas. Pero yo empecé a negociar con mis jefes y en Estados Unidos la jubilación. Decirles, oye, ¿sabes qué? Pues ya no puedo. Hice una carta porque tenía yo que presentarle al comité operativo de ahí y a los miembros del consejo le tenía que presentar una carta de mis motivos. ¿Por qué? Hice mi carta de motivos y todo. Y una de las cosas que hablaba precisamente era que yo siempre había hecho que mi familia fuera subordinada a mi carrera y que ya no más lo iba a hacer, que ahora yo me iba a subordinar a lo de la familia. Entonces que me quería ir por seguridad y bienestar y todo lo demás. Entonces le digo, en esa carta también explico que si bien me va y Dios quiere, me van a dar unos, ¿qué te gusta? 20 años más de vida. ¿Por qué? Porque el promedio de vida del hombre en México son 78 años de edad, ¿no? Entonces yo tenía 58. Entonces me va a dar otros 20 años de vida si me va bien, ¿no? Y me cuido y todo lo demás. 20 años. Nada más en Sudamérica habíamos estado 11 años fuera y se nos fue así. O sea, se fue rapidísimo. O sea, ¿qué tanto se te hicieron? Nada. Los 3 años en Argentina? Entonces, rapidísimo. Entonces dije, me voy a acabar la vida trabajando todavía. Entonces, no, pues mejor me aviento 20 años jubilado, a lo mejor haciendo alguna cosa, a lo mejor pensando de algo, haciendo algo, escribiendo un libro, alguna cosa. Juntos hasta mediodía. Sí, o sea, de una manera mucho más relajada, más tranquilo. Yo traía ya cuestiones de estrés fuerte, porque pues le dedicaba un montón de horas, ya traía cuestiones de azúcar muy alta, Sí. ya traía problemas así de la tiroides, traía varios problemas físicos. Por tanta presión, tanta tensión, fueron muchos años de tensión y de estrés muy fuerte. Entonces dije, no, se acabó, mejor esos 20 años más tranquilitos, ¿no? Más relajados. Saborearlos, vivir, viajar. Tenemos una lista de viajes. Entonces le vamos a Palomita, ¿no? Y ya fuimos, nos falta esto. Entonces hemos ido acomodando ahí. Disfrutar al nieto. Y disfrutar al nieto, por supuesto, y hacer la vida más tranquila, más bonita, ¿no? Y entonces tratar de vivir los 20 años. Obviamente, tú no puedes hacer eso si no planificaste tu vida. O sea, pobres ustedes, ¿cómo les va a pasar con su pensión? Pues no van a tener pensión, no van a tener eso. Entonces, Ford tiene un proceso de pensiones muy bueno. Yo tuve un proceso de ahorro muy bueno para mi retiro.
bienes y todo eso. Entonces, dábalo o sea, me salían las cuentas, ¿no? Si yo decía, bueno, agarro la pensión de Ford, agarro mis ahorros, agarro, sé, las 2, 3 costitas que tengo por ahí de bienes, pues me da para vivir los 20 años bien. Y por eso tomé la decisión. Si tú no preparas tu vida desde joven, olvídate, o sea, si tú vas a pagar renta toda la vida, si tú no vas a comprar aquel terreno, si tú no vas a tener tu casa, si tú no vas a ir guardando dinero, pues no te vas a poder jubilar cuando te dé la gana. Yo me jubilé cuando me dio mi gana. Bien. Sí. Ahora, eso no implica que no hagas algo más, ¿no? Como lo que ando haciendo ahí, pero oye, pues no tienes clientes. No dependes de eso, pues. Pues tengo 2 clientes, tengo 3 clientes y me pagan una iguala y obviamente nunca va a llegar al sueldo que me pagaban en Ford ni nada de eso, pero ya me mantiene así ocupado, vivo y todo. Y lo auno a las demás cosas y está todo. Eso es para mantener tu mente, no tu cartera. Y además, sí, es para la mente, exactamente, ¿no? Un equilibrio en la mente, emociones y razones. Y la otra es experimentar algo que no había experimentado en toda mi vida, de ser, no le llamo empresario porque no es eso, ¿no? Sino hacer una cosa distinta a lo que hacía de empleado. Y entonces eso es lo que ha sido, pues, ¿no? Son etapas completamente diferentes. Rompí mi zona de confort y vamos a otra zona. De repente sí me dan ganas de que, no, pues quisiera muchos clientes y hacer mi emporio, entonces vuelvo a pensar y de, espérame, pues ¿qué no te jubilaste para gritar de alegría todos los días? Y sí, cierto, entonces me hago coco wash de que soy jubilado y así estoy bien, muy contento. Nomás le muevo tantito a algunas cosas. Un poquito. Y yo me quiero jubilar desde... los 50. No, pero desde la primera vez que escuché el mariachi loco en un checador del IMSS, dije, qué momento tan alegre debe ser ese. Pues sí es. La última checada. Sí. Pero te repito, o sea, sí es muy feliz si hiciste tu tarea. Sí. Es decir... Él está haciendo, o sea, sí. No, está bien. Es que yo cuando me enteré que era lo de la Ford, dije, a la bestia. Sí, yo ahorita ya a mis 26 y estoy de que no ahorré este mes para mi seguro de retiro. O sea. No, bueno, pero digo, déjame decirte que yo me equivoqué, porque pues yo empecé a ahorrar. A los 40. Digo, ya tenía mi casa, ya tenía por lo menos, tuve casa siempre, ¿no? Pero desde el principio teníamos casa y no teníamos nada adentro, pero teníamos casa. O sea, el cascarón ahí estaba. Y luego ese cascarón nos sirvió para otro cascarón y así nos fuimos creciendo con las casas, ¿no? Entonces siempre tuvimos por lo menos una casa y de ahí fuimos adquiriendo otras cosas. O sea, pero yo empecé a ahorrar dinero, o sea, a tener cash, no en los bienes, sino en dinero. Pues yo creo que tenía 40 años, 42 años. Nunca nadie me dijo a mí, aunque sabía y ahorraba poquito, pero nadie me dijo todo eso que estamos hablando de prepárate para ese final, porque mientras más preparado, más rápido te puedes ir y ser feliz, pues, ¿no? Más feliz de lo que ya eres quizás. Entonces, ustedes están empezando muy jóvenes, entonces yo les digo a los jóvenes, hazlo ya. A mis hijas siempre les digo, ahorren, siempre mínimo el 10%, 20% de ahorro, siempre se los dijimos, siempre, porque yo siempre lo hice, poquito, pero ya para pensar en, cuando me retire, pues fue a los 40 años, entonces demasiado tarde, entonces... Porque cuesta el triple, pues, empezar a... Sí. No, bueno, el sacrificio va a ser mayor. Ajá. Porque lo que podías estar haciendo tú ahorita de 2,000 pesos mensuales, por decir algo, allá lo tienes que hacer ya pensando en una cantidad mayor por todo lo que dejaste de ahorrar en mucho tiempo, pero además tienes compromisos más fuertes, porque yo ya tenía 3 hijas, la esposa, la familia, pues, en general. Qué horror. Y no puedes dejar de hacer las cosas que de las escuelas y que los viajes y que no. O sea, no lo puedes dejar de hacer por ahorrar. ¿Sí? O sea, tienes que hacer las dos. Entonces te va a costar más trabajo, ¿no? Entonces, una manera mía, por ejemplo, de ahorrar, de mejorar mi ingreso, era cambiarme de ciudad.
O sea, porque cuando te decían, oye, te vas a ir a Chihuahua, por supuesto que me voy. Por supuesto que me voy. ¿Por qué? Porque eso automáticamente me daba un incremento, aunque ya me hubieran dado incremento en la ciudad donde estaba en Hermosillo, ¿no? Entonces me daban un incremento más. Luego llegaba, tenían la política de relocalización. De expatriado. En donde semi-expatriado, pero si llegaba a Chihuahua te daban 3 meses de hotel mientras conseguías casa, ¿no? Y entonces esos 3 meses de hotel, pues era no gastas. Mi sueldo enterito. Es un ahorro importante. Y luego de ahí nos cambiamos a México y la misma situación, ¿no? Y luego hubo una época que tenía for ayuda de casa. O cuando vivimos en el extranjero, pues era una ayuda enorme. Era una burbuja hermosa. Era una burbuja muy bonita porque me pagaban escuelas, me pagaban casa, me pagaban la luz, el gas, el agua. Todo se iba al fondo de retiro. Sí. Entonces, exactamente, todo se iba al fondo de retiro. O sea, mucho de ese ahorro yo lo aumentaba en esos viajes. Imagínate, vivieron 11 años de expatriados. 11 años allá, pero 3 en Estados Unidos. Entonces, todo eso era ingreso extra. O sea, yo no gastaba en muchas cosas y me podía haber gastado el dinero. Fácil. Pero no me lo gastaba, lo guardaba. Y eso, toda esa acumulación me ayudó para mi jubilación más temprana, ¿no? Porque ahora pues la gente va a seguir trabajando porque no tiene un colchón. No hizo un proceso de, pues ahora sí que de pensamiento para el final de tus días de labor, ¿no? O sea, ¿qué mejor hay? Los gringos, por ejemplo, tienen un proceso en donde cuando terminas cuando te jubilas, ahí te dan una lana de todo el tiempo que tú mismo estuviste ahorrando, ¿no? Entonces, pues ahí empiezan a viajar los viejitos, ¿no? Pues ya están viejitos. Entonces, en nuestro caso, yo siempre dediqué para viajar y todo lo demás, pero el estar en otro país me ayudaba mucho a tener mayores ingresos, pues, ¿no? Más ahorros y más diversión, y en otros países, pues, conocer por allá y todo lo demás. O sea, la verdad, muy buena vida, muy buena vida. Y ahora pasé a mejor vida. De jubilados, mejor vida. Oye, como ya casi se acaba el tiempo, dile lo que siempre me dices. De los... Pórtate bien. No, de los años y así, de que entendiste todo cuando lo conociste. No, es que a mí se me hacía bien curioso de que es que a los 11 años es nuestro primer, bueno, que como que tienen un montón de reglas, pues de no años. Reglas, pero así como a los tales años se hace esto, a los tales años. Sí, a los 10 años nos regalaron nuestro primer Walkman. A los 14 años podíamos ir a nuestro primer concierto. ¿De dónde salió eso o qué? A los así. Pues de nosotros, de Eva, de mía, cosas que... Por ejemplo, yo sigo pensando ahorita que es un error garrafal que a los niños les dan teléfonos o les dan iPads, pero ¿sabes por qué lo hacen? En lo que yo observo. Para que no me estés jodiendo, pues, ¿no? Sí. O te llevo al restaurante, pero para que no des lata, juega en tu iPad o en tu teléfono celular. Es una equivocación, pues no hay la relación, no, o sea, ahorita estamos, yo le llamo epidemias, ¿no? Epidemias de una sociedad enferma. En el sentido de que estamos hablando que los niños, antes la gente se deprimía más o menos como a los 12, a los 22 años de edad. Ahorita se deprimen los niños a los 12 años, es el promedio. Hay niños que se deprimen desde los 6, 7 años. Y eso viene de otra epidemia que es la conexión-desconexión. Estamos conectados todos en los aparatitos y todo lo demás con miles de amigos imaginarios porque nunca los ves face to face y al mismo tiempo estás muy desconectado porque estás en la maquinita pero no tienes ese intercambio social, ¿no? con otros niños. Entonces todo eso es una cultura de la tecnología mal aplicada en mi opinión, y luego eso te lleva al aburrimiento porque entonces es otra epidemia, que estás metido en tu cuarto como niño viviendo de eso tú solo, enfrascado con el aparatito, pero sin tener un contacto de que el zape y que las patadas y que el fútbol y que la bicicleta o el mundo exterior, ¿no? Lo físico, que es lo que te mueve también el cerebro. Entonces obviamente son puras tonterías de la actualidad.
pero esas ya se veían desde antes de alguna otra forma, porque no había tanta tecnología, pero era mucho el papá, o sea, qué esperanzas que el papá se sentara con los hijos a la escuela, o qué esperanzas que fuera a los eventos escolares, era un asunto de la mamá, porque el papá siempre estaba ocupado. Entonces nosotros hicimos algunas cosas como para decir, no van a tener ni aparatitos de esos, ni celulares, ni nada, hasta que estén grandes, y lloraban y pataleaban estas, pero era una formación que nosotros pensamos, ¿no? Y luego yo no podía ir acompañándolos a paseos y todo, pero Eva las agarraba y vámonos, y se las llevaba a andar físicamente conociendo cosas, abriendo el mundo, ¿no? Poco a poquito. O sea, son rituales, digamos, hasta la fecha. Estas se agarraban de la greña, se peleaban, ¿y sabes cuál era la forma? Se abrazan, y hasta que se contenten se permanecen abrazadas. Así era. Sí. Y se agarraban como locas, como hermanas, pues, ¿no? Es muy normal. Pero digamos, el manejo, la solución del tema era hacia la relación, era hacia lo social, era siempre o sea, son hermanas y a ver cómo le hacen, ¿no? Y entonces nosotros creemos que tenemos las hijas que son las mejores hermanas del mundo. Se llevan muy bien. Y se agarran de la greña hasta la fecha, pero se entienden bien, se comunican bien y las veo muy unidas. Pero eso es desde chiquitas, no es un asunto de ahorita, ¿no? Es un proceso de formación, le diría yo, ¿no? Sí, yo en la prepa, por ejemplo, no tenía celular. Mi mamá era la única que tenía celular de la Sara, Leite y yo, mi mamá nomás. Y era de que, mamá, voy a salir. Pues póngase de acuerdo porque ella también, y solo tengo un celular para que se lo lleven. Entonces era como que, ¿y cómo lo hacemos? Pues teléfonos públicos en ese entonces, y la otra con el celular. Pero era con el celular de mi mamá, pues no era nuestro celular ni nada. Jamás tuvimos celular de nosotros hasta allá. Mi primer celular, o sea, bien, fue un BlackBerry. O sea, que fue aquí en la universidad. No, y cosas, por ejemplo, de no televisión en el cuarto donde duermen. Jamás. O sea, tenemos en la estancia pues, para que todos estemos juntos ahí, ¿no? Ver películas todos juntos y cosas de esas, ¿no? Cosas de esas. Concierto a los 14, pero tienen que ir tus papás. Sí, o, por ejemplo, irse a dormir a la casa de la amiguita, que no sé qué, a ver que me hablen sus papás. Sí. Necesitamos hablar con los papás. O quiero andar de novia, bueno, tú ya te la sabes esa, ¿no? Quiero andar de novia, que no sé qué, a ver, dile al chamaquito que venga. Y fíjate que nos tocaron casos en donde... Se rajaron. Los chamacos no quisieron hacerlo. No, chamaquitos que dijeron, no, yo si no quiero casarme contigo, nomás quiero andar de novio. Por eso, si no te va a pasar nada, habla. Y se pelaban, mejor no se presentaban de nuevo y lloraban estas. Y dice, espérame, pues es mejor. Si no tiene el valor simple de hablar con nosotros de una cosa tan simple así, no le vamos a hacer nada, no le vamos a decir ciertas cosas. Y hubo y unos si se va, pues es que no te quiere tanto, a lo mejor nomás te quería cachorear o es que no quiere, ¿no? Y hubo unos que a los 10 años iban a hablar con mi papá de que quiero andar con su hija, así, 10 años. En Estados Unidos tocó uno. Sí, del Edith. Muy valiente, salió el chamaquito ese. Sí. Pero tenía 10 años. Pero siempre hemos tenido esos rituales. Afroamericano. Siempre hemos tenido ese ritual. Siempre, toda la vida. No es nuevo, pues es desde que estaban chiquitas. Siempre de los rituales, ¿no? Y creo que lo volveríamos a hacer, a lo mejor un poquito más estrictos en algunos conciertos a los 15. No, porque, bueno, o sea, creo que vimos dentro de lo que cabe más libertad de lo que... A mí se me hizo... ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros les decíamos, ¿vas a tomar? Aquí vas a aprender a tomar. Entonces les enseñamos a tomar en la casa, nosotros. Así hicieron conmigo mis papás. ¿Te vas a poner pedo? Me decía, sí, aquí te vas a poner pedo. Aquí en mi casa, yo quiero verte, aquí en la casa. Allá afuera, hazte lo que tú quieras, ¿no? Hazte tu fiesta aquí. Pero yo no quiero que andes dando shows en ningún lado. Entonces, nosotros así, no vas a hacer show, vas a aprender a tomar. El vino se toma así, la cerveza así, el tequila así. Tómale, apréndele, ¿no? Y siempre lo hicimos. Sí. Siempre lo hicimos con ellas. Entonces, algunos me podrían decir... Oye, pues esa qué mala educación.
No, yo creo que es muy buena educación. Prefiero que en mi casa se pisteen, a que anden quién sabe dónde, ¿no? Y la verdad Saber sí. y controlarse, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, los osos que he visto mucha gente en sus primeras borracheras hacer en la calle, yo las hice en mi casa, o sea, terminaba despertaba, mi mamá había hecho mariscos, todo estaba en orden, pues, pero nunca hacía show en la calle porque pues lo podía hacer en mi casa. Pero imagínate los papás de un chamaco, pues que empiezan a salir a los 14 para adelante, esperando a que llegue su hijo, que ahora llegan a las 4 o 5 de la mañana, sin saber qué onda. Pues yo prefiero que esté aquí hasta las 8 de la mañana de 7 días después, pisteando aquí. ¿Sabes qué? Eso me dice Pero en mi casa. Eso nos decía mi papá en el Real, así, que vengas aquí Les preocupaba a veces que se regresaban algunos en la noche. Pues claro, ese es el tema, ¿no? La seguridad, y cada vez la seguridad está peor, o la inseguridad está más fuerte. Entonces, uno está con el pendiente. Y nos agarramos de ahí y todas las fiestas eran en la casa. Y no se te va a quitar eso, ¿eh? No se te va a quitar nunca como padre, no se te va a quitar nunca el estar preocupado. Si tus hijas sean grandes, inclusive a la Sara que está casada, pero no se te quita la preocupación. Pues son tus hijos. Sí, me corta mi papá, lo primero que hace, aterriza y le marca a mi abuela, porque como ya sabe la hora que va a llegar, si no le marca va a estar... Claro, o sea, son temas que no se te van a quitar jamás de la relación familiar. Entonces, mientras más unión, mientras más reglas, vamos a ponerle así, o costumbres, ¿no? De esta naturaleza, pues yo creo que son más, es mejor, ¿no? Es más saludable. Sí. A mí lo que me llamaba la atención más era como que estaban bien establecidos, porque a lo mejor habrá muchos de que no, ya cuando estés más grande vas a ir a un concierto, pero me da risa como que... A los 14. A los 14. Sí. Y ahí ves a mi como papá. muy estructurada, pues. Pero yo creo que también como eran muchos, pues, tu hermana fue los 14, tú te esperas hasta que tengas... Bueno, esa es otra, ¿no? Es decir, acuérdate, ¿no? Y la Eva me dice mucho, acuérdate que lo que pasó con una va a pasar con todas. Siempre. Entonces siempre analizamos eso. Ahora me tienen así, lo que pasó aquí va a pasar acá. Hasta nosotros le decimos de que el bautizo que le hiciste al Teo, se lo vas a hacer a todos tus nietos. Porque siempre hemos tenido esa costumbre, ¿no? Es decir, como tratas a una, vas a tratar a otra. A una le pusiste un álbum de fotografías, porque regularmente se da que a la más grande tiene todo, ¿no? Pero la segunda tiene un poquito menos, y la tercera no tiene nada, ¿no? Y si tienes más hijos, pues peor. Entonces, no, nosotros siempre pensábamos en eso, vamos a darles el mismo trato a las tres, ¿no? Bueno, papi, muchas gracias por venir, sí. No, hombre, al contrario, pues muchas gracias. Muchas gracias por vivir aquí, por prestarnos tu bar, por... Aquí el podcast. Aquí el podcast. Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y fin de la transmisión.